A continuación daremos inicio a nuestra primera conferencia magistral titulada Aporofobia desde el reconocimiento mutuo a la acción, que imparte el doctor Manuel Gil Antón. Antes de darle la bienvenida a este foro, daré lectura a su currículum. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Ciencias con especialidad en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, y doctor en Metodología y Teoría de la Ciencia por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAB. Es profesor e investigador en Educación Superior desde 1981 a la fecha, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde 2010 es integrante del Grupo de Investigación sobre la Docencia en Metodología de la Investigación Social del Colegio de México e integrante del Seminario de Educación Superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. También forma parte de la Red de Investigadores sobre Académicos, REDISA. Autor del libro Entre siglos, la educación en México, tomo 1, la educación básica, y tomo 2, la educación superior. También ha publicado diversos artículos en diversas revistas de investigación y capítulos de libros. Es integrante del Comité Editorial de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, Consejo Nacional de Investigación Educativa, miembro del Consejo Editorial de la Revista de la Educación Superior, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Desde 2010 es director académico de Educación Futura, primer portal periodístico sobre la educación en México. Autor de videos en torno a la educación en México y análisis de la reforma educativa. Desde 1996 es articulista en diarios sobre temas educativos. Colabora de manera semanal en La Crónica de Hoy y tiene una colaboración quincenal sobre temas educativos en el periódico El Universal. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro conferencista invitado. Muy buenas tardes. Me pareció muy importante empezar diciéndoles gracias por darme la bienvenida, porque como se dice en Narvarte, yo soy sapo de otro charco. Es decir, siempre he trabajado en la educación superior pública. Me parece que si es buena educación, no importa su financiamiento. Y también quiero agradecer a la rectora Lourdes, a Juan Carlos, y diciendo estos dos nombres a todos los que han participado en invitarme acá, porque una de las cuestiones más interesantes es que me sacaron totalmente de mi zona de confort. Si me hubiesen invitado acá a hablar sobre la reforma educativa, yo no hubiera tenido problema, ¿no? Pero al mismo tiempo les agradezco, porque al decirme que si podía hablar sobre la aporofobia, pues me hice bastante maje y dije, sí, cómo no, ¿qué será? ¿No? Pregunté, porque preguntando se aprende. Y luego Juan Carlos y varios más me ayudaron, y al sacarme de la zona de confort, me permiten hoy ustedes pues iniciar un diálogo al respecto de un asunto crucial creo yo, en la vida social del país y del mundo, ¿no? Entonces, me ayudan a ponerla, espero que se vea. Se puso chueco y no supe cómo enderezarlo, el título, ¿no? En primer lugar, yo quisiera decirles que voy a voltear un poquito hacia allá porque no lo imprimí, pero me llamó mucho la atención cuando fui a documentarme que este término tuviera bastante tiempo circulando y yo fuera un ignorante al respecto. Y pienso yo que no solo yo, sino muchos de mis colegas en el Colegio de México les decía, voy a ir
a Pachuca a hablar de esto y me decían, es una enfermedad, bueno, pues sí es una enfermedad, pero entonces lo que yo he hecho es tratar desde el aprendizaje que tuve, el más posible, desde mi formación como estudiante de filosofía y también desde la sociología, compartir con ustedes algunas cuestiones sobre este asunto, ¿no? Que ustedes van a dedicarle mucho tiempo en el Congreso. Si me ayudan con la siguiente. A mí me gustó mucho que alguien se hubiese atrevido a hacer un neologismo, ¿no? Porque, bueno, si la Real Academia Española ya aceptó WhatsApp con G, ¿no? Es decir, muy a la española, ¿no? De Chevrolet. Que Adela Cortina hubiese acuñado este neologismo y que creo que hace unos 3 años fue considerada la palabra más importante producida en nuestro idioma, en el castellano. Entonces, la cuestión que me llamó mucho la atención fueron 3, ¿no? La primera fue esa pregunta tan difícil que es si realmente nos molestan los extranjeros. Parece que sí, ¿no? O lo que molestan son los pobres, sean extranjeros o de la propia casa. Hoy México vive una cuestión que yo considero que es trágica. Estamos construyendo el muro de Trump en la frontera sur. Estamos deteniendo a los migrantes. Un país que recibió el exilio español, que recibió el exilio chileno, que recibió el exilio argentino, hoy está haciendo el trabajo sucio a ese pavor que sabe cultivar muy bien el presidente Trump al respecto de el otro extranjero, pero que en nuestro caso creo la cuestión que más me conmovió de la propuesta de la colega española es pensar si realmente es porque son otros, porque tienen otro Dios o no tienen ninguno, porque tienen otro color de piel y otra forma de comer, o si en realidad abajo hay algo que es la pobreza y que entonces nos hace que sean extranjeros, pero extranjeros de una zona en la cual al mirarnos estamos cómodos. Y como nos incomodan, y como nos perturban, y como nos sentimos culpables, y como nos pasan muchas cosas, me parece que esa primera propuesta que hace ella es muy buena, ¿no? La segunda es que dice muy bien que lo que no se nombra no existe. Gracias. Y creo que sí, que era necesario inventar el nombre, porque he aprendido que somos palabra. Aún ustedes en su concepción, que yo respeto mucho, religiosa, saben la importancia del verbo, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo estaba Dios, y el verbo era Dios. En las viejas clases de exégesis, ahí en la UNAM, estudiábamos eso. La palabra, ¿no? Y entonces ella le pone palabra a algo que está sucediendo, ¿no? Creo que es otro acierto de la profesora, ¿no? Porque señala que estamos ante una discriminación universal, pero que es a las personas sin recursos. También me imaginaba lo que todos hemos visto, las balsas naufragando en el Mediterráneo, tratando de llegar de las guerras africanas o en Asia a Europa, ¿no? Los campos en donde los recluyen, ¿no? Países muy rejegos a aceptarlos y otros muy abiertos, pero creo que a lo mejor nuestro siglo es el siglo de la migración, o a lo mejor siempre hemos migrado, ¿no? Probablemente sí, desde Bering
Pero el que ella haya visto que es la pobreza la que los hace extranjeros, porque el extranjero que llega con recursos no nos es extraño, ¿no? Me parece que es un gran acierto ético y político. Y la siguiente, creo que tengo que hacerle cegada. Ok. Esta cuestión creo que es todo un reto, porque si, como ella dijo y como se dijo en la introducción, si la aporofobia va en contra de la dignidad humana, como es el caso, porque excluye, entonces no es posible la democracia si no se batalla contra esta cuestión. Y cuando expresamente dice en alguno de los videos, no puede existir una sociedad aporófoba y democrática a la vez, y todas las sociedades que conoce lo son. Tienen fobia al pobre, tienen fobia, miedo, susto ante ese que no solamente es distinto, sino que no tiene nada, ¿no? Nos asusta. Bueno, lo que hice fue, para trabajarlo aquí, ¿es el de arriba? Ok. Hacer 3 preguntas sobre el tema, ¿no? La primera es, me las pidió Juan Carlos, ese otro del que hablamos, si es similar en términos de nuestra, de cómo somos, me enriquece, ¿no? Es decir, si el otro es similar me enriquece, pero si es diferente me amenaza. Y yo me preguntaba cuál es la raíz humana de este fenómeno. La segunda es que, si además de ser diferente es pobre, yo creo que lo que pude hacer también en las averiguaciones, en las entrevistas que hice con migrantes, en la Ciudad de México hay en los cruceros migrantes haitianos, migrantes cubanos, ¿no?, que le pidan a uno dinero porque pues quieren llegar a los Estados Unidos, ¿no?, y tienen su letrerito diciendo soy migrante, ayúdeme, ¿no?, en comparación con lo que sucedió hace unos días en que los dejaron avanzar 20 kilómetros y luego la patrulla fronteriza, la Guardia Nacional, los regresó, ¿no? Y platiqué como con 10 de ellos, ¿no? Y lo que ellos decían es, nos quieren lejos, no nos quieren ver, les damos mucho miedo. Y no somos mala gente, ¿no? Pero uno veía cómo las personas cerraban el vidrio de su coche, ¿no?, o cómo le decían que no, del mismo modo en que le decimos que no al que viene a limpiar el parabrisas, ¿no? Decirle que no al que viene a limpiar el parabrisas a veces es bueno porque lo dejan más sucio de como estaba, pero la negativa fuerte era una negativa en la que, sobre todo uno haitiano que estaba en el circuito que junta Periférico con Insurgentes, con el que platiqué un buen rato, me decía, muchas veces nos insultan, regrésense a su tierra, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Nos están quitando los trabajos. Y esa similitud entre lo que nos está pasando con estos hermanos nuestros y lo que les está pasando a los 20 millones de mexicanos que han salido, ¿no?, me parecía que escondía un tema que sí es éticamente indispensable afrontar, ¿no? También sabiendo que venía hacia acá con una comunidad que tiene la gracia de la fe, y desde la perspectiva de alguien que coincide en sus valores, sin necesidad de tener esa perspectiva religiosa, me preguntaba qué tan prójimo es el próximo que carece de todo, ¿qué es ese prójimo que hay que amar como a uno mismo, el próximo en semejanza o el próximo en diferencia?
Y la cuarta es, si ustedes, ojalá lo discutamos, encuentran una diferencia entre caridad y solidaridad, ¿no? Entre la virtud teologal y la convicción ética. Se juntan, la orienta la compasión a una y a la otra la convergencia en la hermandad, a ambas. Eso yo no lo sé, por eso son preguntas, digamos, ciertas, ¿no? No son. Y bueno, era irremediable para alguien que había estudiado lo que yo estudié, acordarme de la frase de Sartre, de que el infierno son los otros. No sé si la conocían, pero Sartre hace una obra de teatro que se llama A Puerta Cerrada, en 1944, y ahí es donde propone esta frase muy fuerte, ¿no? ¿Y por qué el infierno son los otros? Y Sartre, por lo menos lo que uno puede estudiar o lo que yo alcancé a entender, es precisamente porque para el hombre contemporáneo, para nosotros, las mujeres y los hombres contemporáneos, lo que es insostenible es el tormento que nos inflige la mirada de otro, ¿no? ¿Por qué? Porque revela la distancia entre lo que él realmente es y lo que quisiera ser o cómo quisiera ser visto. Les quiero compartir algo que me pasó no este lunes, sino el anterior. Después de 12 años de vivir conmigo, Manolo, un labrador canela, murió. Durante 12 años yo abría la puerta. Cuando era más pequeño, antes de abrir la puerta ya la había rasgado toda, rasguñado, y después se hizo más sereno. Y durante 12 años siempre abría la puerta y Manolo venía, contento, ¿no? Murió, ¿no? Hubo que ayudarle a bien morir. Y durante esa semana yo fui el consuelo de los que me decían que me consolaban, ¿no? Son esos fenómenos que uno tiene de defensa. Pero el lunes, y creo que desde el domingo en la madrugada, me desperté y dije, el problema es la mirada. Cuando alguien muere, perdemos su mirada. Perdemos muchas cosas, pero perdemos su mirada y de una forma contundente. No nos va a volver a ver, ni lo veremos a sus ojos. Nuestra mirada y la suya no van a converger, ¿no? Y entonces me di cuenta que, y entonces sí pude llorar, ¿no? En una banqueta, porque Manolo es una mirada, perdónenme, y pues quién sabe qué piensan los perros, pero lo que yo ponía en la mirada de Manolo una vez que satisfacía la necesidad de salir y de comer, siempre fue una mirada que no me juzgó, que no recordaba, que no me recordaba, que no me llamaba la atención, que no quería que fuese distinto. Era una mirada que sé, ahora que se las digo, que yo estoy inventando, porque yo qué voy a saber que miraba él. Pero les aseguro, sobre todo cuando durante 5 años de sus 12 tuve que enfrentar un cáncer. Él y su hermano Nacho, que murió 2 años antes, muchas veces lo que hacían cuando me veían tristón era verme, sin juicio, sin reclamo. Así lo interpreto. Compasivos, benévolos,
a diferencia de otra mirada que conozco bien, que es la mirada que yo tengo sobre mí mismo, que es brutalmente severa, extraordinariamente exigente, que me castiga, ¿no? Es ese otro dentro de mí que me mira sin parpadear y que siempre está al tanto de dónde meto la pata. Manolo no. Y decidí, estudiando la aporofobia y que se me muere el Manolo, yo tengo un propósito. Yo cuando sea grande quiero conquistar la mirada de Manolo sobre mí mismo. Quiero tener su forma de verme. Y quisiera también que esa mirada sobre mí pudiera ser la mirada con la que veo a los demás. Me parece que algún día perdemos esa mirada, muy probablemente por el inmenso mandato de la socialización, la regulación a detalle que tiene nuestra vida, esa noción tan pavorosa del pecado, entendido como una falla inaceptable, de la cual no basta el arrepentimiento, sino que a uno le enseñan, no a ustedes ni los lasallistas, espero, hay remordimiento, y remorderse, y remorderse, y remorderse, ¿no? Entonces tengo un buen plan para los próximos 60, 70 años que viva, conquistar la mirada de mi perro sobre mí, o al menos la interpretación que yo hago de sus ojos. Me necesitaba, pero a fin de cuentas yo no tuve a Manolo, Manolo me tuvo a mí, y me emociono no tanto por Manolo, sino porque imagínense yo estar viendo los ojos de este Jean-Baptiste que estaba ahí en Ceú, camino a Ceú, y sus ojos. Sus ojos que me decían, ¿por qué no me tienes miedo? Primero le dije, oye, ¿cuánto te dan cada media hora? Y me dijo, pues a veces 10 pesos, y dije, te doy 20 si platicas media hora conmigo, ¿no? Y hablé, y su mirada era una mirada sorprendida, manolesca, ¿no? Y el infierno son los otros, ¿por qué? Porque nosotros, los contemporáneos, ¿no? Cuando alguien nos mira, nuestros semejantes nos miran, nos atormenta porque nos pone al descubierto, nos desnuda. En realidad, quién sabe qué sea, porque la mirada a fin de cuentas siempre es una interpretación del otro, de lo que está viendo el otro. Les comparto también que tengo un colega que hace 5 años pertenecía al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3 y recibió la comunicación de que había sido descendido al 2. Y llegó al comedor y estábamos ahí comiendo y, oye, ¿cómo estás? No, bien, yo trabajo por el conocimiento, yo trabajo por la verdad, etcétera, ¿no? Oye, pero ya te enteraste. No, sí, estoy enterado. No, yo no trabajo para el CONACYT ni yo estoy. Al día siguiente, este cuate llegó a su cubículo, a su despacho, y un buen amigo, siempre hay que tener buenos amigos, se acercó a la puerta y le dijo, oye, ¿cómo estás? Y le dijo, bien, sigo bien como ayer. Lo que me pasa a mí es que ahora que me bajé del carro y caminé hacia acá, hacia el despacho, lo que me caló mucho es que la gente me miraba con lástima, otros me miraban con gusto, una especie de lero, ¿no? Qué bueno que te fregaron. Otros decían,
pobre Manuel, ahora con qué va a pagar la hipoteca, ¿no? Y ese buen amigo se acercó, le tocó el hombro y le dijo: Manuel, son tus ojos. Conozco muy bien a ese tipo, soy yo. Y cuando advertí que mi mirada sobre mí, según el resultado de la evaluación que habían hecho otros sobre mi trabajo, ya estaba dentro de mí el amo. La dialéctica del amo y el esclavo no era un amo exterior y un esclavo, sino que me había yo tragado al amo y yo era despiadado conmigo mismo, porque no tenía ningún derecho a decir que me veían con lástima o con compasión. No, proyectaba mi mirada en reproche, como teniéndome una piedad de pobrecito, como diciendo: en algo has fallado. Eran mis ojos, no eran los ojos de Manolo, ni eran los ojos del amigo que me dijo: Manuel, son tus ojos, y se salió y me dejó ahí, haciéndome consciente de que no solamente tenemos una mirada sobre el otro, extranjero y pobre, sino que también tenemos una mirada escrutadora, aterradora, de cuando nosotros mismos nos vemos extranjeros de nuestro prestigio y como derrumbados de nuestro pedestal, cuando nos empobrecemos nosotros. Bueno, cuando Sartre dice eso, es que esa mirada parece ser que la advertimos como alguien que al vernos conoce las fisuras, conoce los errores, los equívocos, la inmensa ignorancia con la que tomamos decisiones a veces y lastimamos, ¿no? Entonces me fui por el lado de Sartre, al fin de cuentas, un autor que había estudiado, y si el infierno son los otros, y si esto... también a mí me gusta mucho la poesía, y me acordé de Antonio Machado, que dice en las décimas que el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Me parece luminoso cuando Machado dice: a ver, descéntrate, ¿no? El ojo que tú ves no lo hace ser ojo el que tú lo veas, es ojo porque te ve. Y también sé que contra esta posición hay otra, que también discutiendo con mis amigos para venir acá, discutiendo quiere decir pidiéndoles ayuda para entender mejor las cosas, que es siempre el mejor camino para poder contribuir en una cosa tan importante como lo que ustedes inician, desde otra perspectiva, desde el psicoanálisis. Toda mirada que atribuimos al otro es una proyección de nuestro modo de vernos, y puede ser implacable o comprensiva. La de Manolo es comprensiva, proyecto eso, ¿no? Sin el recurso de Manolo en mi vida y lo que yo interpreto de esos ojos canela, tendría la mirada implacable, ¿no? O los ojos de una nieta, y los ojos asombrados del haitiano que estaba sorprendido que a alguien le interesara su vida, que le interesara algo más que negarle o darle una moneda. No tengo con qué agradecerles esa experiencia, pero también esta reflexión que les comparto, ¿no? Y entonces, si me ayudan, porque creo que yo no lo estoy haciendo bien, pues me moví hacia la sociología de la educación.
Antes de que unos señores Bolt y Gintis hicieran su trabajo, se concibió que era clarísimo que los blancos eran más listos que los negros o que los afrodescendientes, para hablar correctamente, ¿verdad? Y eso era una correlación muy clara. Mira, lo que los blancos logran en la escuela, los afrodescendientes, los negros, no lo hacen, ¿no? Y fíjese cómo se parece a la aporofobia. La correlación entre color de piel y la varianza en los logros educativos estaba profundamente documentada, pero sucedía algo, ¿no? Hay obviamente un error, no toda correlación es causa, pero hay racismo, sin duda. Pero cuando estos autores vieron más allá del color, las condiciones sociales en que estaban, pudieron ubicar en las condiciones sociales de unos y de otros abundancia y carencia, y eso explicaba no el color de piel, la variación en los aprendizajes. Es lo que dio lugar a la teoría de la reproducción, a Bourdieu, a Passerón, a muchos señores que ustedes conocen. Me parece que cuando nosotros aceptamos con la propuesta que nos hace nuestra colega española, que en realidad atrás de la extrañeza del otro, el otro que me asusta es el que es pobre. Si nos atrevemos a que eso se meta como pregunta profunda en nuestra conducción ética y política en la vida, damos un paso semejante, porque entonces la solución no es blanquear a los negros, que es imposible. La solución es pelear por la justicia y reconocer que es la condición de origen social la que conduce a la variación de los resultados. Si llega, y además ellos lo hacían muy bien, si ubicaban a una persona cuya piel era clara, con un origen social deprimido, no se comportaba como blanco. Y si era una persona de tez morena, alta, fuerte, pero que había nacido en una familia tipo Obama, ¿no? Entonces no nos parecía tan extraño. Si entra aquí Michael Jackson, es distinto a si entra un homeless de Nueva York semidesnudo. Porque no es cierto que el extraño, por su color de piel, sea el que me aterra. Si ese es exitoso, no hay bronca. O las Kardashian, ¿no? No, el lío es esos negros que duermen abajo de los puentes en Sao Paulo, asociados casi siempre a la heroína. Son esos a los que de ninguna manera aceptaría que se sentaran en mi mesa. En cambio, Michael Jackson o Jordan, es algo que yo decía, caray, qué fuerza tiene, ¿no? Y sobre todo tiene una fuerza muy grande en México. Este ejemplo de la sociología de la educación es cuando se pasa de distinguir a los diferentes y decir tienen distinto comportamiento, a ver que hay una raíz común que es variable, que independientemente de su diferencia fenotípica, produce los resultados, ¿no? Si me ayudan para pasar. Mi hijo usa esta frase, que es, si hasta en los microbios hay rutas, papá, ¿no? Que es hermana de si hasta en los perros hay razas, ¿no? En fin,
¿Qué quiere decir? Decía Martín, mi hijo, ¿sabes qué, pa? Lo que estás preparando para Pachuca es eso. O sea, si hasta en los microbuses hay rutas, quiere decir que hasta en los diferentes hay diferencias. O sea, en realidad a lo que te invitaron es a expresar tu sorpresa y este paso intelectual y ético que he tenido que dar para venir hoy, con la franqueza de que estoy diciéndoles lo que alcancé a ver, que es que si hasta en los peceros hay rutas, en los micros, pues también entre los diferentes hay sus diferencias. Y esas diferencias las ve muy bien la profesora Cortina, ¿no? Sí, porque lo que dice es, en el fondo, lo que asusta es la pobreza. Entonces, por eso yo anotaba, si el diferente, el que no es como yo, el que no es como nosotros, tiene recursos, el grado de aceptación es muy amplio. Puede ser un poco folclórico, etcétera, pero es un señor, una señora muy agradable, ¿no? Pase usted, quiere usted un mezcal, ¿no? Sí, no hay problema, ¿no? Es el doctor Smith, ¿no? De la Universidad del Mississippi, por favor pase, ¿no? La bronca es cuando llega el migrante, muy parecido a nuestros compatriotas oaxaqueños, que viene de Guatemala o de El Salvador, ¿no? Y que tiene hambre y que no es igual que mis compañeros en Flaxo, que eran guatemaltecos. Y pensar eso, decía yo, ay, híjole, ¿no? Entonces, la inversa a eso es que si el diferente, que no es como yo o como nosotros, carece de recursos, la probabilidad de aceptación y aprecio por él o por ella tiende a cero. No solamente nos asusta, sino que no lo queremos. Y aquí viene todo lo que se ha estudiado al respecto del racismo en Estados Unidos, es decir, la gente dice, no, yo no soy racista, pero a la hora que, como barman o como persona que atiende en un hotel y llega una persona de las que dice que no es racista, atiende en primer lugar al otro, ¿no? Es decir, sabemos ser políticamente correctos, pero lo que la porofobia y la propuesta de la maestra nos hace es decir, a ver, el grado de aceptación que tienes tú con el otro, con esa otra mirada, cuando esa otra mirada viene asociada a la afluencia y no a la carencia, es diferente. Y lidiar no con la diferencia, sino con el terror a la pobreza, tiene muchísimo que ver, y no dejen de hacerlo, con la película Joker. No voy a echárselas a perder, ni voy a decir espoliar, porque me parece que hay cosas en el castellano que se pueden decir en vez de eso, aunque todos los chamacos dicen espoliar. Pero pensemos en México. Voy a mi terreno. Entre los mayores de 15 años y menores de 64, 5 millones son analfabetas, 10 millones no terminaron la primaria, cuando la primaria era la educación obligatoria, y 16 millones no terminaron la secundaria, ¿no? Es decir, los 10 de la primaria no están contenidos en los 16. No, y además imagínense todos los que no van a haber estudiado prepa ahora que es obligatoria igual a la universidad. Es decir, la pobreza extrema educativa es muy aguda, ¿no? Más o menos 32 millones de mexicanos están en lo que el censo califica como rezago educativo. Y ojo, para caber
en la clasificación del alfabeto, uno tiene que decir no a la siguiente pregunta censal. ¿Sabe usted leer o escribir un recado? Esa es la pregunta. No, ya leyó usted a Rulfo, ¿qué le pareció En busca del tiempo perdido? No, ¿le gusta Sabines? No. ¿Sabe usted decir, ahorita vengo, fui al PAN? No sé, analfabeto. De esos 5 millones, si nosotros, de la proporción que significan esos 5 millones, si te metes y separas a los indígenas, ¿no?, del 5% más o menos nacional, nos vamos al 55%. Si eres hablante de lengua indígena, se multiplica por 5 la condición de analfabetismo. Si estás en el decil más pobre, es como el 15. Si estás en el decil más rico, estás en el 0, no hay analfabetas ahí, ¿no? Entonces, si quieres regrésale tantito, si se puede, ¿no? También cuando uno ve la pobreza educativa, desde la altivez de nuestra posición, solemos ser sumamente aporófobos. Me acuerdo mucho de la frase, la habrán oído ustedes, es que no todo mundo tiene que ser universitario, ¿no? Nunca la he escuchado de alguien que no haya ido a la universidad. O sea, nosotros ya llegamos. ¿Por qué todo el mundo va a tener que ser universitario? ¿No? Son unos obcecados que quieren entrar en la UNAM. Oye, dales chance de tantita esperanza. No, es que son obcecados, son tontos, ¿para qué hacen eso? ¿No? Mejor que se vayan a la Universidad Insurgentes, que está arriba de cada estación del metro en Calzada de Tlalpan, ¿no? Que los de la Salle México no me dejarán mentir. Hay una que está arriba de una tienda de deportes, otra está arriba de una sex shop, que me imagino que el recreo en esa ha de estar muy interesante, ¿no? El de la tienda de deportes, pues si vende camisas de los Tuzos, puede que sea bueno, ¿no? Eso es para quedar bien aquí con el Pachuca. Yo le voy al Veracruz, así es que no tengan ningún problema, me van a desafiliar y no hay bronca. Nos asusta el ignorante, nos asusta, lo despreciamos, le echamos la culpa, se lo merece porque no le echó ganas. Hay un montón de recursos para pelear con esta angustia, porque en efecto es una angustia, y por eso Joker es una película que hay que ver, porque independientemente que no voy a hablar de ella, cuando hace algunos años se filmó la tranquiza que le dieron los policías en Los Ángeles a un conductor de un tráiler negro, la rebelión que surgió, que destrozó supermercados, destrozó todo, la gente se llevaba lavadoras, ¿no? Y todo el mundo decía, no es cierto, no quiere justicia, son rateros, no entienden nada. La aporofobia tiene otra parte, que es el resentimiento, que es el coraje de haber vivido excluido y saber que se va a seguir siendo excluido. En el momento en que los diques de la corrupción política, en que los diques de la ideología se rompan, no va a haber distinción, ¿no? Van a reivindicar su derecho a ser, y lo van a reivindicar sin ninguna cortapisa. Hasta en términos pragmáticos conviene revisar la aporofobia.
porque el día en que los áporos decidan que ya estuvo suave, mi Corolla 2013 lleno de golpes va a ser claro signo de enemigo. No se diga un Mercedes. Por eso no me he comprado un Mercedes, porque corro ese riesgo. La que sigue, por favor. Yo quisiera plantearles que complica además, algo que platiqué ayer con los rectores en una reunión que me invitaron muy amables, y complica mucho la cuestión de la aporofobia, el hecho de que se ha instalado entre nosotros el IMC. No se preocupe, no es el índice de masa corporal, ¿no? O sea, no es una dieta, no es pare de sufrir, no es haga ejercicio mientras está sentado, no vendo nada de Innova, pero se me ocurrió llamarle así, y consiste en que se ha establecido en nuestro sistema social y en nuestro sentido común el individualismo meritocrático competitivo. Es decir, está incrustado en nuestras células, en las mitocondrias, en sitios profundos de la concepción social, que lo que hace que haya diferenciación social es que hay individuos que se esfuerzan y por sus méritos son competitivos y por eso son distintos. Y la inversa es que hay individuos que no tienen méritos para competir y por eso ahí están. Pasemos, por favor, al análisis, ¿no? Como ese individualismo meritocrático y competitivo no ha normalizado, ha naturalizado, ¿no? Ha considerado que la desigualdad social y la pobreza son naturales, como además vivimos en una sociedad en la cual el signo del éxito es el dinero y el prestigio, ¿no? Es el Dios de nuestros días, y lo puse con minúscula porque es el becerro de la tradición de ustedes. Es el Dios que nos guía, ¿no? Entonces, si ustedes están de acuerdo y si revisan en su interior esto del individualismo meritocrático competitivo, fíjense que eso rasga cualquier relación social. Es competencia exclusiva de cada uno de nosotras o nosotros el que por medio de un esfuerzo personal, ¿no?, tengamos el mérito de tener un prestigio y unos recursos que nos separan de otros. No es una condición social, es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de mérito. Yo me quemé las pestañas en la biblioteca de Harvard. A mí nadie me va a decir que no me esforcé para estar donde estoy. Quemarse las pestañas en la biblioteca de Harvard es sufrir. O ir a una telesecundaria sin tele y sin luz y cruzar el desierto de Arizona a pie. ¿Es que no estudió? ¿Es que no aprovechó las oportunidades? Si se quiere, se puede, ¿no? Eres el arquitecto de tu propio destino o la arquitecta de tu propio destino. En la medida en que esto esté introyectado en nosotros y no lo sometamos a crítica, no solamente vamos a tener miedo y terror a los pobres, sino que los vamos a culpar. Les vamos a decir que es su responsabilidad. No hay cosa más cruel. A ver, el miedo ya nos indica una bronca ética, ¿no? Ya nos indica que estamos siendo incapaces de concebirlo como prójimo, ¿no?,
concebimos como prójimo aquel que está muy próximo a como yo soy, independientemente de que tenga otro color, los ojitos más, no importa. Si está así como de mi, ¿no?, de mi código postal o de mi ruta de microbús. Pero si es de ruta de microbús que sale de Indios Verdes, ay no, hay cuidado, ¿no? Entonces, tenemos ese problema. Pero otro es, cuando platicaba yo, en esta ocasión fue ahí por el rumbo del Colegio de México en Picacho, Ajusco, que me encontré a dos cubanas que pedían dinero, y le dije, oiga, porque me acordaba que unos amigos habían ido a ver el Tropicana, que es un espectáculo, ¿no? Y volvieron fascinados porque pues, baile, música, ¿no? Y estas señoras cubanas pues no eran del Tropicana, no, para nada eran personas feas, no hay personas feas. Si hasta Manolo me consideraba guapo a mí, pues estamos, totalmente todos somos guapos. Pero platicaba yo con ellas y decía, ¿por qué están acá? Y decía, es que a nosotros nos han dicho que no nos dejan pasar, porque no tenemos derecho a huir de nuestro país. Pero tenemos hambre, tenemos ilusión de otra vida, independientemente del análisis de la situación cubana, independientemente de eso. O los salvadoreños que vi por Narvarte, que estaban huyendo de la Mara Salvatrucha. O sea, ellos si vuelven, mueren. Pero México los va a tener aquí, en un campo ahí donde les den algo de comer, en lo que Estados Unidos decide si les da asilo, ¿no? Y entonces están en esa condición porque están huyendo de una circunstancia. Es una bronca social. Y si nosotros no salimos de la atribución individual de este problema, estamos perdidos. Porque entonces, insisto, no solamente vamos a tenerles miedo, sino que vamos a decirles, y es tu culpa. Y si hay algo más grave que estar amolado, es que digan que es culpa de uno. Ante este tipo de problemas, ¿no?, de terrible desigualdad, se han hecho dos propuestas en las sociedades modernas, que son la igualdad de oportunidades y la igualdad de posiciones sociales. Échenle un ojito a François Duvet. Esta presentación se queda con ustedes. Entonces nada más puse ahí el apellido, pero sí, el doctor Google pone en Duvet, sale François Duvet, ¿no?, que tiene libros tales como ¿por qué soportamos la desigualdad?, ¿no?, o repensar la justicia social. Bueno, Duvet dice que la promesa de la modernidad fue la igualdad de oportunidades. Podemos pasar, ¿no? Miren ustedes esta cuestión. La izquierda es igualdad y la derecha es equidad. Nosotros cometemos un gigantesco error en términos de proyectos de arreglar las cosas cuando somos igualitarios en sociedades desiguales. Como ven, en el lado izquierdo, independientemente de la estatura, a todos se les trató igual, se les dio un huacal. Pero pues el chaparrito no ve, ¿no? Y el otro alto, pues si ve mejor. Conste, están fuera del estadio los tres, O sea, ya con eso son áporos, ¿no? No sé si se deba decir así, pero digo, están fuera del estadio. Pero la equidad es darle distinto a quien lo necesita más. 2 guacales para el más pequeño le permiten ver el partido. 1 para el mediano le permite verlo mejor y el otro no lo necesita. México, el mundo, ha dicho, el camino es la igualdad de oportunidades
Y al dar igualdad de oportunidades, lo que hacemos es profundizar la desigualdad, porque te di la oportunidad y no la aprovechaste. Es tu bronca. Yo te di acceso a la escuela, pero no estudiaste. Oye, en mi escuela no había agua, no había luz, no había baños. Bueno, tampoco pidas tanto, ¿no? En comparación con nada, eso es mejor. Y hasta se introyecta, no sé si hayan ido alguna vez con un taxista que dice, yo no salí bueno para el estudio, por eso soy taxista. No salí bueno. La UNAM rechaza a 9 de cada 10 que quieren entrar. Y los 9 salen diciendo, reprobé el examen. No, reprobó el sistema. ¿Por qué? Porque no es cierto que haya una nota aprobatoria. Lo que hay es el empalme entre el cupo y el puntaje. Y personas con 113 de 120 aciertos se quedan fuera. No reprobaron. Pero en la medida, las sociedades son fuertes no en la medida en que las expectativas se cumplan, sino en la medida en que las personas crean en las expectativas. Si no atendemos a la aporofobia como nos propone la profesora, un día ese sistema de expectativas no va a ser creíble y entonces todas las soluciones antisistémicas, las rebeliones, los alzamientos, los tumultos, el narco, las opciones de vida que dan en el corto plazo consumo, aunque la vida sea corta, van a predominar. Es una llamada de atención urgente. Si México sigue como va, no tenemos futuro. Si el mundo sigue como va, no tenemos futuro. El 1% de los mexicanos, es decir, 1.200.000 personas, tienen el 40% de la riqueza. Y el 40% más pobre ha de tener el 12%. Es bestial nuestra desigualdad. Bueno, si nos ponemos, y voy terminando, en oportunidades o posiciones, ¿qué dijo la modernidad? Bueno, piensen en Parsons, que dijo, a ver, yo te propongo un sistema en el cual origen no sea destino. Es decir, si me ayudan con la que sigue, vamos a pasar de un sistema social en que los roles están adscritos por la cuna para llegar a roles adquiridos, adquiribles por tu esfuerzo. No, si eres brahman o eres paria, eso ya se acabó, supuestamente, digo, si hubiese habido ese cambio, y tú vas a poder ser lo que quieras porque va a haber movilidad social derivada de la igualdad de oportunidades. Te hemos dado la oportunidad. Entonces, no solamente hay individualismo meritocrático competitivo, sino que hay en las personas en pobreza un sentimiento de responsabilidad de su situación, cuando es una situación social. En el momento en que eso se modifique, el encono, lo hemos visto últimamente, ¿no? El encono, ¿no? Esta división de chairos y fifís, ¿no? Hablándole en plata, ¿no? Me di una vuelta al Zócalo el día del grito. No fue un grito, fue un aullido de apoyo al presidente actual, porque se parece a los pobres, porque no tiene gel en el pelo, porque no se casó con alguien de Televisa. Y podrán ustedes decir que estamos equivocados, que vamos al mesianismo, etcétera. Por supuesto que hay muchos problemas políticos, pero el clic de tener un presidente que me canso ganso, etcétera, ¿no? Es esa simbiosis, que es muy peligrosa, que puede ser populista y tal, sí, pero está ocurriendo. ¿Por qué? Porque por lo menos el 80% de la responsabilidad del peligro que significa el mesianismo de López Obrador es consecuencia directa y responsabilidad de los desgraciados que durante 35 años no se cansaron de robarle al país, ¿no? Y entonces sí creo que
sí creo que estamos ahorita en una situación muy incierta, en educación no se diga, pero perdón, lo que acabamos de saber de Pemex, ¿no? Que Romero de Champs se vaya, ¿no? Con su Jaguar de oro, es decir, que hoy leía el periódico, Romero de Champs tiene 41 años, 47 el de teléfonos, o sea, los líderes vitalicios, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, la cuestión es, vamos a pasar de errores adscritos a adquiridos, te vamos a dar oportunidad, pero con independencia del punto de partida. ¿Qué quiere decir esto? Si saben tantito de BASE, imagínense que alguien nació en tercera base y otro nació en home. Entonces, para hacer una carrera, el que nació en tercera corre de una base a otra y cuenta como una carrera. El que nació en home tiene que envasarse. Casi nunca es jonrón, son más escasos. Luego tiene que alguien echarlo, se roba la base, etcétera. Y si logra llegar al mismo sitio que llegó el que nació en tercera, ¿qué tiene como resultado? La misma carrera. Esto quiere decir que otra tarea que tenemos muy fuerte es desmontar el sentido común y ya de una vez decir, mérito no es logro. El logro no es un indicador de mérito, porque el mérito, medido como logro, depende del sitio de partida. No, el mérito en su caso debería ser indicador de esfuerzo. Y entonces la carrera del que sale de home tendría que valer distinto. Pero somos insensibles, vale igual. Saliste en PISA igual, en enlace saliste igual, ¿no? Bueno, ante esa posibilidad individual, hay una promesa de un proyecto social no individualista, que sería, pásale por favor, que en vez de garantizar igualdad de oportunidades y movilidad social, lo que hiciéramos como país es reducir la distancia entre las posiciones. Y no reducirla hacia abajo, sino subir el estrato más bajo para que tenga una vida digna, de tal manera que lo que haces es achatar las distancias, ¿no? Y luego puede haber movilidad social, sí, pero el piso no puede estar tan disparejo, ¿no? Esta es la cuestión que propone Bouvet. Dice, ¿le seguimos con los proyectos progresistas de igualdad de oportunidades o nos metemos a reducir la distancia entre las diversas posiciones? Lo que pasa es que eso significa modificar la distribución del ingreso, modificar la relación capital-trabajo, modificar muchas cosas en las cuales, y me duele decirlo, y yo por eso peleo por la educación desde hace muchos años, porque no quiero para Juana, mi nieta, que tiene año y medio, un país en que origen sea destino y en que más valga tener conocidos que conocimientos. El sistema educativo mexicano está quebrado en su lógica de producir bienestar en la vida y posibilidades de avance. ¿Por qué? Porque estructuralmente no hay manera de mover con estudio lo que está consolidado y tiene a la mitad de la población en pobreza. Ser aporofóbico en México es estar en contra de la mitad de la población, ¿no? Bueno, tenemos mucha tolerancia a la desigualdad. Si quieren, pasemos rápido para que haya chance de, ¿no? Esto es lo que les decía. Creo que es bueno terminar con esto. Hay una especie de ley en sociología que descubrí. Si tú perteneces a un estrato alto, por nacencia, ¿no? Porque pues ahí te tocó, porque nadie elige a sus papás. El premio Nobel Stiglitz decía, el único error, y se los recomiendo, el único error que no hay que cometer es equivocarse de papás. Es el único. Si no se equivocan de papás, ya lo hicieron. Pero si se equivocan de papás, no hay modo. Porque Piketty, porque todos nos han enseñado que la desigualdad no solamente no ha disminuido, sino que ha crecido, ¿no? Bueno,
Entonces, si estás en un nivel alto, crees más en la meritocracia y te parece más irrelevante la desigualdad. Pero si estás en un nivel bajo, no te crees eso de que cualquiera, si se esfuerza, puede hacer las cosas. Y eres más consciente de la desigualdad. Es decir, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Lo que estamos viviendo, y en términos de la aporofobia, también depende del sitio donde estemos. Es muchísimo más generosa, y esto sí, de veras acordémonos, es muchísimo más generoso ese grupo de señoras que les avientan arroz a los migrantes en el sur, tienen un nombre, ¿patronas? Ustedes no alcanzo a oír, pero eso, hay mucha generosidad abajo, ¿no? Y nosotros nos conformamos con decir sí dono en el cajero, pero lejos, lejos, que luego en el comercial me digan soy el becario 385, ¿no? Una solidaridad de lejos, poquitera, ¿no? Bueno, creo yo que si pasan a la siguiente, si es que hay siguiente, la perspectiva progresista, y con esto termino, pasamos por la poesía, pasamos por el profesar del infierno son los otros. Yo creo que Octavio Paz, y al final de cuentas el arte, más que la ciencia, va a ser el que nos dé salida como sociedad y como mundo, ¿no? En Piedra de Sol, Paz escribe eso, ¿no? Déjenme leérselos. La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado, no somos, nunca somos a solas. ¿A solas qué somos? Vértigo y vacío, muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Pan de sol para los otros todos que nosotros somos. Y la última es preciosa porque dice, soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos y son también de todos. Y eso que puse en itálicas es algo con lo que yo les propongo vivir. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, saberme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Si la opción preferencial por los pobres, si el respeto que le tengo a la teología de la liberación, por la convergencia en los valores, no firma eso desde Cristo, desde la decencia, desde donde quieran, no tenemos futuro. Porque para ser yo he de ser otro. Y si ese otro, en vez de ser alguien al que aprecio y me esfuerzo y no lo culpo y veo qué hago y tal, entonces estamos amolados, ¿no? No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte, vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta, hambre de ser o muerte, eso sí, pan de todos. Muchísimas gracias. Iba a ver eso y se me pasó. Me dijeron que me siente aquí. Y yo, señora Muchas rectora, gracias, doctor obedezco. Manuel, por su conferencia. En estos momentos abrimos un espacio para preguntas. En los pasillos se encuentran personas de apoyo para que hagan sus preguntas. Solamente levanten la mano y les harán llegar un micrófono.
Yo quisiera pedirles, porque eso está ahí puesto, que más que preguntas, quizá puedan ustedes anotar la peor manera de tratar a alguien como pobre es arrebatarle la palabra. Y la otra es suponer que hay alguien que sabe y otro que ignora. Entonces, no es una defensa de que me hagan preguntas que no sepa, porque decir que no sé no me cuesta trabajo. Pero si al apuntar me permiten ser su voz para decir algo al respecto, crítico o propositivo, distinto, que me hicieran preguntas. Bien. Doctor, bueno, sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su plática. Y aquí, como dice, pues un comentario, pregunta. En casa La Salle Cuernavaca. Se corta mucho. Bueno. Gracias. En La Salle Cuernavaca tenemos un colaborador, es el doctor Luis Tamayo, va y viene a dar clases y tiene una obra que yo creo que ya es voz de muchos otros, que habla de aprender a decrecer y cómo finalmente tal vez el miedo a la pobreza más bien es, bueno, el miedo a la tal vez es el miedo a la solución, porque finalmente, en el ritmo de crecimiento que llevamos, la riqueza es lo que es insostenible. Finalmente, ese miedo a la pobreza también puede ser el reflejo al miedo y al pánico de soltar lo que tenemos, porque realmente no hay otro camino. Los recursos ya no dan y entonces más bien pues es el miedo a afrontar que pues para allá deberíamos ir todos. No sé si tenga un comentario al respecto. Sí, lo que me he preguntado cuando, pues tienes toda la razón. El miedo a la pobreza es perder. Por eso la solución no es caritativa en términos de dar, tiene que ser reestructuradora de la sociedad. Porque de otra manera lo que hacemos es sostener, como ha hecho este país desde oportunidades con Salinas, lo que ha dicho es, ahí te van transferencias monetarias condicionadas. Entonces hemos reducido la pobreza estadística, pero no hemos generado las posibilidades de que esas personas abandonen la condición de postración. Y sí, me parece que, por ejemplo, una reforma fiscal progresiva, pues, en que paguemos más los que tenemos más, sería mucho más útil que el seguir dando centavos directos, porque esos no los perdemos, ¿no? Entonces, yo creo que tienes toda la razón. No lo había pensado, una razón por la cual temo a los otros, a los pobres, es porque puedo perder, y puedo perder mucho, y puedo perder además lo que me creo merecer. No es justo que se esfuercen ellos. Tienes razón. Digo, tiene razón también el profesor, o sea, yo te agradezco muchísimo. Bueno. Doctor, primero, qué bueno que salió de su zona de confort y nos ha iluminado con su compartir. Segundo, no soy Manolo, pero también lo miro y al mirarlo, pues se despiertan mis anhelos, ¿no? Ha despertado mis anhelos de construir cosas diferentes. Y tercero, lo anoté para no extenderme, coincido y creo que seguimos formando
en lo meritocrático competitivo desde niños, desde nuestros alumnos. Los formamos y a veces somos parte, nos formaron para el logro, para la competencia, para la calificación, y a veces pocos espacios comunitarios de solidaridad donde los niños mismos y después los jóvenes vayan levantándose unos a otros. Y creo que ahí también pues empezamos la aporofobia, por esta competencia de ser más, de lograr más, y dejamos de mirar. Y termino diciéndole pues gracias por su mirada, que me despertó esta mirada de volver hacia abajo, ¿no? Soy docente, me gusta, y volver y formar espacios más comunitarios, menos competitivos, y mirar hacia afuera también, no solo al salón, ¿no? Los chavos lo hacen padrísimo en otros espacios, cuando van a veces de misión, cuando hacen espacios solidarios. Creo que eso, con esta emoción, podemos transmitirla. Y gracias, doctor. No, pues gracias, Manolo. Y es bien cierto. Ya ven que en la reforma pasada, Nuño y esa gente decía que lo que había que hacer es suprimir los multigrado, esas escuelitas en las cuales un profesor o dos atienden a niños de primero, segundo hasta sexto, ¿no? A mí se me ocurre que lo que tenemos que hacer es multigrado a todas las escuelas. Quitar las paredes de las aulas, ¿no? Y dejar que aprendan organizadito, no quiero decir así a lo güey, pues, pero ay, perdón. Sino decir que haya muchísimo más aprendizaje entre pares. Si no me equivoco, fíjense, yo empecé a estudiar filosofía y en la primera clase se sentó junto a mí Rafael Landerreche Gómez Morín, nieto de Gómez Morín. Ahí, güey, o sea, de veras, perdonen la expresión, pero sabía francés, inglés, alemán, bueno, español también. Y al lado mío, del otro lado, estaba José Luis López, que sabía todo lo que había que saber sobre rock. Y yo, hijo de un cubano con 4 años de primaria que fue futbolista, pues sabía de fútbol. Bueno, Rafa me enseñó a leer a Chesterton. José Luis me liberó de Rocío Dúrcal y de Pili Mili y de Rafael. Y yo también les dije que 4-2-4 no era una ecuación, y que la bombonera no era donde se ponían bombones, sino que era el estadio del Toluca. Nos dimos lo que teníamos. Y cuando yo tenía una bronca, una duda, mucho de mi aprendizaje se lo debo a mis compañeros. Y nosotros estamos haciendo cada vez más depender el aprendizaje del vínculo del profesor o de la profesora con los muchachos. Entonces, en una de esas, ni la reforma aquella que era por culpa de los profes todo está mal, ni esta que dice que ahora los profes van a hacer que todo esté bien. Son las dos caras de la misma moneda. Sobre todo si en el principio se confundió a los profesores con mexicanos primero y ahora con la dirigencia CENTE y de la CENTE. ¿Sí me explico? Yo creo que las reformas que nos desempobrecen a todos, porque a fin de cuentas quizás los aporóficos somos los más pobres de los pobres, porque no tenemos ni siquiera la capacidad para reconocer que en esa pobreza puede haber muchísima dignidad humana, y en la afluencia muchas veces lo que hay es sangre de otros en las manos, ¿no? No nosotros, pues, pero sí en los grandes capitales. Entonces, sí pienso que debíamos de pensar en reformas en la escuela. Ustedes son una comunidad que tiene una tradición. A mí siempre me ha gustado los grupos humanos que, por ejemplo, que tienen en San Juan Bautista de la Salle una propuesta educativa. Pero creo que era nuestra rectora la que decía que había que fincarse en la tradición e innovar, ¿no? Para seguir indivisa manen, ¿no? Bueno, ¿por qué no experimentar formas de aprendizaje serias, que haya compromiso de las personas, pero que también haya un aprendizaje más horizontal, ¿no? Para evitar que desde preescolar
haya niños que se sacan los ojos con un lápiz y esos les dan 10 de calificación porque van a ser emprendedores y líderes en el futuro, ¿no? Y está ocurriendo. Muchas gracias, de veras. Anunciamos el espacio para una última pregunta. Buenas noches, muchas gracias, don Manuel. Gracias, sí. Es que no alcanzo a ver. Gracias. Precisamente ya estaba tocando un poco el tema. Le quisiera preguntar, en esta última reforma de la nueva escuela mexicana, desde el punto de vista de la aporofobia, ¿qué nos podría usted decir? El problema es que no sabemos qué es la nueva escuela mexicana. Es un enunciado, ¿no? Es una... entonces, sería bueno, si hay chance, meterse en una lógica de esta naturaleza, más colegiada. Por ejemplo, que en una escuela nueva, en una escuela mexicana, por ejemplo, se comprenda qué es la relación de los profesores y de los padres y de los alumnos, las que genera el aprendizaje de formas diversas, en vez de pensar que son función del aprendizaje acumulado de cada persona. Por ejemplo, el IMC, ¿no? Este índice de masa corporal de la meritocracia competitiva, lo que supone es que si uno junta muchos ladrillos de buena calidad, va a tener una buena pared, pero los apila, faltaría la argamasa que los une para que sea pared y unos castillitos, ¿no? Bueno, a mí me parece que, aunque no lo sé, ¿no?, una renovación de la escuela mexicana, porque también decir que se va a hacer algo nuevo, digamos, si no se dice qué, es bastante, puede ser demagógico, ¿no? Pero, por ejemplo, atrevámonos a pensar. ¿Han leído ustedes a Iván Illich? Iván Illich tiene un texto, no se lo pierdan, se llama La sociedad desescolarizada. Y empieza bien padre diciendo, cada sociedad inventa a sus pobres, porque antes todos nacíamos en nuestra casa, nos moríamos en nuestra casa, nos curaban en nuestra casa, ¿no? Aprendíamos ahí en el barrio, y de repente, bueno, sí, nos velaban en la casa, ¿no? Y ahora, el que no nace en el hospital es pobre, el que no lo velan en un sitio en donde le cobran a uno harto dinero, el que no, si me explico, generamos también nuestros niveles como de escasez. A mí me parece que una buena idea para la nueva escuela mexicana, pero también para una nueva ética y una nueva política en el país, es encontrar la complacencia en la satisfacción de tener lo que se requiere y no más. Es pelear contra esa forma insaciable del consumo, ¿no? Ojalá la nueva escuela mexicana tuviera características de este tipo, pero, ¿saben? Después de tantos años, yo creo que la mejor reforma es la que no se hace y la que deja que en los intersticios, donde no controla el poder, surjan maravillas. Y ahí tenemos en el magisterio, en las escuelas públicas y privadas, gente extraordinaria. Por lo menos no les estorbemos. Para mí eso sí sería una nueva idea, ¿no? Y no suponer que porque cambiamos la Constitución, entonces todo va a cambiar. Este es un país que no cumple la ley, pero si algo está en la ley, entonces se cumple, ¿no? Entonces, mi respuesta sincera sería, hay que ver qué proponen, ¿no? Y hay que estar muy abusados. Ustedes son una comunidad muy educada en educación, que no vayan a ser como hizo Nuño y su gente diciendo que aprender a aprender era algo nuevo, ¿no? Cuando desde Delors no lo sabemos. Y la nueva escuela mexicana era el proyecto de Fox. Entonces,
me late que hay que soltar más el talento del magisterio, ensayar más, hacer pilotajes, tener creatividad, ¿no? Multigradualizar a las universidades y a las instituciones poquito a poco, ¿no? Para que los chavos que ya pasaron cálculo 3 estén en relación con los que están estudiando cálculo 1 y les echen una mano, les aseguro que les van a explicar mejor que nosotros. Y generarán relaciones y vínculos. Eso es educar, ¿no? Yo por ahí la vería, profesor. En estos momentos invitamos al hermano Luis Arturo Dávila de León, rector de la Universidad La Salle Laguna, haga entrega del reconocimiento al doctor Manuel Gilantón. Que me espere. Un mezcal. Sí, es un tejido que hacen muy bien. Gracias. Un aplauso para el doctor